enmienda a los verdes contra el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. Señora Pina, tiene la palabra por tiempo de 2 minutos para exponer su moción. Gracias. 21 años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana 1/92, también denominada Ley Corcuera, que tumbó en gran parte de su articulado del Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP prepara, en su tónica de reformazo regresivo, un nuevo proyecto de ley que vendrá a sustituir la ya criticable del 92 que costó el cargo al entonces Ministro del Interior socialista. Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave y grave o leve. La discrecionalidad que otorga la Administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, en el caso de las situaciones muy graves podría llegar a los 600.000 euros, y la fijación de la regulación de conductas habituales en las propuestas ciudadanas, define esta ley como la ley del miedo. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales. La norma pretende tipificar nuevas figuras delictivas considerando como tales los scratches, a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, que declaró que no es posible decir a priori si un scratch es o no legal, o las concentraciones ante el Congreso, el Senado o la escalada de fachadas. Este proyecto de ley vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad. No es únicamente Izquierda Unida quien tiene esta opinión. El próximo Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto de los derechos humanos en el continente, ha calificado de altamente problemática la propuesta de ley, dudando que estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática y cree que se debería hablar por la seguridad sin interferir demasiado en la libertad de reunión y de manifestación. Se propone a este Pleno exigir al Gobierno de la Nación la retirada inmediata del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo en el debate asimismo la reforma de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo ello con el objetivo de reformar con carácter integral todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad. Exigimos la dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la presente ley, y cuyos postulados son inconcebibles con la democracia, así como por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos defendiendo el uso de concertinas que dañen a numerosos seres humanos. Señora Pina, por favor, termina la última parte. Para continuar el debate tiene la palabra el Grupo Socialista, el señor Vázquez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver, respecto a esta moción, la verdad es que en el fondo de la cuestión estamos a favor de esta moción, es decir, creemos que efectivamente este anteproyecto de ley no debería llegar a ser tratado en el Congreso si lo que pensamos que se persigue con él es realmente lo que se persigue. Creemos que este anteproyecto de ley, esta modificación de la ley, responde sobre todo a un sentimiento de frustración del gobierno, porque están protestando contra él. Nos parece que las fuerzas de seguridad sí tienen herramientas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esta ley, más que querer garantizar la seguridad ciudadana, lo que hace es disminuir la seguridad, sobre todo la seguridad jurídica de los ciudadanos. Nosotros la verdad no entendemos muy bien que se quieran traer aquí cosas como contemplar sanciones de hasta 600.000 euros por concentraciones no autorizadas frente al Congreso, que creemos que va absolutamente en contra del derecho de reunión, que es una cosa que creíamos que ya teníamos todos claro que era un derecho constituido y que no íbamos a volver atrás, ¿no?, en cuanto a la utilización de esos derechos. La verdad es que el artículo 104.1 de la Constitución, que dice: las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del Gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Creo que las dos cosas están en coordinación. Sin embargo, parece que esta ley quiere decantar la balanza hacia el lado de proteger la seguridad
ciudadana o de algunos ciudadanos frente al ejercicio de los derechos y libertades. Sinceramente pensamos que esta ley no tiene origen, no hay necesidad ahora mismo de ella. Sí es verdad que en la ley que tenemos actualmente en materia de seguridad ciudadana pues hay algunas lagunas, hay algunos conceptos que se han quedado obsoletos, surgen figuras nuevas, digamos, que deberíamos de regular porque no están completamente contempladas, hay cierta ambigüedad, y se podría modificar, pero no entendemos la urgencia, creemos que nace, como digo, de un sentimiento de frustración del gobierno, y creemos que nos lleva a un estado penal y autoritario. Y por tanto, creemos que si hay que modificar esta ley de seguridad ciudadana o hacerla, exige un debate sobre una base que no sea esta idea de limitar los derechos en pro de la seguridad de algunos ciudadanos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Rueda. El Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pastor. Sí, gracias, alcaldesa presidenta. Buenos días. Bueno, desde el punto de vista del Partido Socialista, creemos que su estrategia, la del Partido Popular, es clara. Ustedes quieren que esta sociedad vuelva a los años 70, si no a los años 40 o a los años 50 del siglo pasado. Primero, han quitado a la gente, a todos los ciudadanos, derechos sociales, y ahora van ustedes a por los derechos civiles. El gobierno de Mariano Rajoy pone coto a la libertad de protestar y expresarse sin violencia con esta ley mordaza. Como digo, llevan ustedes 2 años quitando derechos a los ciudadanos, derechos sociales. Y ahora lo que quieren, para terminar la legislatura esta tan estupenda, es reducir y eliminar derechos civiles. Este proyecto de ley de seguridad ciudadana, del que ha dado luz verde el gobierno de Mariano Rajoy en el Consejo de Ministros, dice el gobierno que lo justifica porque quieren hacer, por ejemplo, poner sanciones a quienes quemen contenedores en la calle. Eso dice el gobierno. Pero eso no hace falta, no hace falta una nueva ley, porque esta vandálica actitud ya está penada en el Código Penal y sancionada por la vigente Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que es del año 1992. Por lo que realmente lo que pretende el gobierno con esta ley es, como digo, limitar los derechos ciudadanos, como el de la libre expresión y la protesta pacífica, sancionando con multas administrativas conductas que los jueces no han considerado delito. Por tanto, el verdadero objetivo de esta ley no es sancionar conductas como la quema de contenedores u otras que todos, por supuesto, reprobamos, sino impedir los escraches o las protestas ciudadanas no violentas, frente a instituciones como el Congreso de los Diputados a base de multas y acciones policiales. No estamos pues ante una ley para garantizar la seguridad ciudadana de nadie, que ya existe una ley, sino ante una ley de represión ciudadana que devuelve a España, insisto, a tiempos predemocráticos. Claro que, como decía al principio, todo esto forma parte de su lógica ideológica, que hoy la verdad que ustedes se han superado. Porque igual que ustedes quieren que las mujeres aborten en Londres, como en los años 70, bueno, en Londres como en Portugal, un país mucho más progresista que el nuestro, por lo visto, quieren que tengamos también derechos civiles como en los años 70 o los 40. Nos encontramos ante una auténtica deriva autoritaria del gobierno del PP. Ya no hablamos de economía, esto es pura ideología, lo que siempre ha sido en realidad. Un autoritarismo del orden y mando que se traduce en las leyes que aprueba el gobierno que tiene en proceso de aprobar. Insisto, la ley de seguridad ciudadana, la reforma del Código Penal, la ley del aborto, la ley de servicios mínimos que pretende el Ejecutivo. Parece que todos ustedes juntos de la mano avanzan hacia los años 70, hacia la soledad y el aislamiento político, a pesar de lo cual se les rompe el partido por la derecha, con iniciativas como Vox y con eurodiputados que parece que también se suman a este tipo de iniciativas. O sea, por mucho que este tipo de leyes, que claramente llevan el ADN ideológico del PP, intentan meter miedo en la calle y a los manifestantes, el partido se les sigue rompiendo por la derecha, o la extrema derecha, o ya uno no sabe ni cómo definir algunas actitudes. Sinceramente, este tipo de leyes, este tipo de proyectos de ley, generan un descenso alarmante de la calidad democrática de nuestro país. En democracia, señores del Partido Popular, hay que convivir con las manifestaciones y protestas de los ciudadanos, que forman parte indisoluble de la democracia. Es una actitud indisoluble de la democracia. El PP quiere sembrar miedo para llevar a los ciudadanos a la parálisis y a la inacción con esta ley mordaza, pero tampoco lo van a conseguir. Y eso ya lo verán ustedes.
Dicen ahora algunos populares, algunas fuentes, algunos medios de comunicación, que gracias a las presiones políticas, mediáticas y sociales, el gobierno dice que va a suavizar esta ley. Pero no es cierto. Esta ley, como bien dicen los acuerdos de la moción, esta ley debe ser retirada de forma inmediata. Este proyecto de ley de seguridad ciudadana es innecesario y nos recuerda años, como digo, de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado. Pero además, no solo consideramos que hay que retirar este proyecto de ley, sino que además el señor ministro, bien sea con la ayuda y la intercesión de Santa Teresa de Jesús o la Virgen del Rocío o lo que sea, el señor ministro debe dimitir, debe marcharse y debe irse, porque esta ley es impresentable. Gracias. Muchas gracias, señor Pastor. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor San Pedro. Sí, buenos días, muchas gracias. Bien, estamos hablando de un anteproyecto de ley que viene motivado fundamentalmente por la despenalización de las faltas en el nuevo Código Penal, como bien decía la señora Pina. También por la necesidad de incluir nuevas infracciones motivadas por cambios tecnológicos o de otro tipo. Sin embargo, en el texto de su moción dice usted que se pretende crear nuevas figuras delictivas y criminalizar las movilizaciones. Esto no tiene ningún sentido, es un contrasentido. Si se despenaliza, se descriminaliza y se pasa a una infracción administrativa, es decir, se saca del Código Penal. No se criminaliza nada, todo lo contrario. Mire usted, la ley que regula el derecho de reunión, que no se toca, esa es la ley que regula el derecho de reunión, la ley orgánica del 83, ha permitido que solo en la Comunidad de Madrid se han celebrado 8.000 manifestaciones en 2 años. Solo en la Comunidad de Madrid. Y esa ley no se ve afectada por esta otra. Es decir, que esa ley se mantiene el texto íntegro. Por lo tanto, se pueden seguir celebrando manifestaciones, otros 8.000 o 12.000 o la que los ciudadanos quieran. Bien. Este proyecto de ley también recoge en su articulado más asuntos que los problemas de orden público, ¿no? Recoge asuntos nuevos que se sancionan, como la proyección de elementos luminosos por medios de transporte, y esta moda de los punteros láser, que algunos se enfocan sobre los pilotos de los aviones o los conductores, en fin, cierto riesgo. Aquellas acciones que obstaculicen gravemente la actuación de los servicios de emergencia, es decir, si nos deja pasar una ambulancia, cuando hay un servicio de emergencia, un camión de bomberos. Y la realización o incitación de actos que atenten contra la integridad sexual de los menores o discapacitados, forzar o inducir a menores al consumo de drogas tóxicas, también la violencia en el deporte, también trata de espectáculos públicos. En este anteproyecto se incluyen 11 artículos que proceden de la despenalización de faltas, 16 que proceden ya de la ley del 92 y hay 31 nuevos. En cuanto al importe de las sanciones, no sufre modificación. La sanción máxima de 600.000 euros sigue siendo la misma de la ley del 92, que eran 100 millones de pesetas. Es decir, esto no ha sufrido modificación. Incluso está por debajo de la ley del deporte del año 2007 contra la violencia, que es de 650.000 euros. Yo entiendo que usted no comparte algunos artículos de esta ley, pero no alcanza a comprender por qué quiere usted buscar a los ciudadanos el derecho a conocer los debates que se deben producir en el Congreso, que es el sitio donde se pide que se retire. Yo creo que esta ley, como todos los anteproyectos, proyectos de ley, pues lógicamente sufrirá modificación. Es lógico que así sea. El Estado dispone de controles importantes sobre los consultivos, judiciales, fiscales, a los que será sometido este proyecto de ley. Y seguramente, como digo, se producirán esos ajustes antes de su tramitación parlamentaria, y será el Parlamento donde se debata el texto y todos conozcamos cuál es la opinión de cada grupo político. A mí no me parece mal que los que causan daño al patrimonio público o privado tengan que responder el daño causado y tengan que pagarlo, porque no lo pagamos todos los contribuyentes. Es decir, los que queman contenedores, destrozan papeleras, queman coches de particulares, que por cierto la compañía de seguro no se lo paga al titular. Por las condiciones particulares dice que ese coche no se paga porque es una concentración, una manifestación. Entiendo que esta gente tendrá que responder de sus actos. Algunos chicos que van embozados por el personaje de Quevedo,
hasta los ojos, que utilizan técnicas de guerrilla urbana. Yo creo que estas personas, lógicamente, tienen que atender sus responsabilidades. Insisto en un dato importante. La ley que regula el derecho de reunión, Ley Orgánica 9.983, no se altera ni se toca. Y ese derecho se mantiene, como no puede ser de otro modo, porque es un derecho constitucional, se mantiene exactamente lo mismo. Por último, en cuanto a la dimisión del ministro, pues, yo creo que sobre eso no hay mucho de lo que hablar. El señor ministro ha hecho un anteproyecto de ley, que saldrá de una manera o de otra, y en fin, pues yo creo que ha hecho lo que quiere hacer. En cuanto a esta cosa que llaman ustedes, ¿cómo le llaman? La ley del miedo. Pues sí, esta señora la llama ley del miedo. Pues hombre, yo creo que el miedo tiene que tener los violentos, los que cometen daño, los que se manifiestan. 8.000 manifestaciones, pacíficamente no tienen ningún miedo. ¿Por qué tienen que tener miedo? No, se han celebrado y ha habido muy pocas intervenciones de los agentes antidisturbios, muy pocas. Y luego dicen que es un trasnochado concepto del orden público. Yo creo que esta ley lo que regula es el desorden público. No el orden público, sino el desorden público, que está fuera de la ley que regula el derecho. Señor San Pedro, vaya terminando. Muchas gracias. Gracias, señor San Pedro. Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Pina. Muchas gracias. 8.000 manifestaciones y solo 8 necesitaron acciones de antidisturbios, dicho por la delegada del gobierno. Entonces, si solamente 8 necesitaron acciones, ¿dónde está esa alarma social que parece que esta ley manifiesta? Si sobre 8.000, 8, no lo entiendo muy bien. Dice que tiene más temas la ley, claro que tiene más temas, pero específicamente hace mucho más peso sobre los temas que atentan contra derechos civiles. Y como hay más temas y se puede hacer, bueno, pues en el punto 2 yo lo que digo es solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo una serie de cosas, evidentemente, porque las leyes se van quedando obsoletas porque van apareciendo determinadas cosas. Determinadas cosas que en un momento determinado asustan, y entonces intentamos poner puertas al campo, y entonces se puede, no está bien el difundir por redes sociales determinadas manifestaciones. Dice, debe considerar, un momentito, dice, considera infracción muy grave la asistencia a cualquier reunión o manifestación con fines coactivos, pues lo que se sanciona no es el hecho de llevar a cabo cualquier tipo de coacción, sino reunirse con esta finalidad. Entonces, ¿cómo se aprecia esta finalidad coactiva? Que estará convocada, la manifestación estará convocada para provocar, nadie convoca una manifestación como actividad coactiva. Lo que se penaliza es difundir. ¿Quién estipula que esa es la actividad en la que se manifiesta? Dice usted que se despenaliza y entonces no criminaliza. Sí criminaliza. Se lo acaba de decir, estos chicos que van embozados, como los de Quevedo, no sé qué, no sé cuántos. Estos chicos que en Kiev, recuerdo que por una situación parecida, también no querían que fueran embozados en las manifestaciones, y la que se está liando es la de... Aquí lo que pasa es que hace menos frío y no se pueden hacer ladrillos con botellas de agua congeladas. Pero una de las cosas que pide la gente que está saliendo en Kiev y que está montando la de San Quintín es precisamente determinadas situaciones que en la ley también se recogen. La seguridad ciudadana, yo entiendo, supongo que entenderemos todos, que es la ausencia de violencia y de actos delictivos que permitan a los ciudadanos ejercer sus libertades. Yo creo que es una definición con la que vamos a recoger. Se dirige, pues, a potenciar y a mantener las condiciones materiales necesarias para garantizar la paz en la vida pública de los ciudadanos. Pero cuando en aras a una pretendida seguridad se cercena, se confiere a la administración la potestad discrecional de limitar los derechos, no solo se está cercenando la libertad, sino que paradójicamente también se está aumentando la inseguridad al someter al control de las veleidades de la autoridad administrativa el efectivo ejercicio de nuestros derechos. O sea, que sean delito algunas cosas, que no lo sean, que sean faltas, me parece bien, pero a la arbitrariedad de un señor que está enfrente de mí y qué tal, me parece que es una auténtica locura, que es cercenar derechos civiles.
Evidentemente que mantenemos el derecho a la reunión, hasta ahí podíamos llegar. Es que si no, lo que estamos haciendo no es una ley de seguridad ciudadana, es una conculcación y una reforma de la Constitución, ya ni siquiera poniéndose de acuerdo los dos partidos mayoritarios como el artículo 135, sino a la venga, a lo loco. Claro que se mantiene la ley de reunión, pero evidentemente se le da potestad a determinada gente para, en un momento determinado, tomar la decisión de si me ponen una sanción o no me ponen. No se puede vulnerar el contenido esencial de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Para el ejercicio de estos derechos y libertades, la seguridad es una condición necesaria, pero nunca es un fin en sí mismo. Es una condición necesaria, pero nunca es un fin en sí mismo. Las potestades de la policía, limitadoras de los derechos de ciudadanos, deben estar previstas con claridad y concreción por la ley. Pues de otra manera se estaría abriendo la puerta a una arbitrariedad sin fin. Y a mí lo que me preocupa de esta ley es la arbitrariedad en la que se pueda caer. La arbitrariedad tremenda. Dice usted que, bueno, que vaya la ley al Congreso, que se hable, que se modifique, que se llegue a consenso. Ayer veía una noticia por la tarde que esa ley tan consensuada, tan fenomenal de la 11, resulta que el ministro ha tenido que echar marcha atrás en su desarrollo porque las propias comunidades autónomas le han dicho que es imposible poner. Y era consensuadísima. Y resulta que no estaba consensuada, parece ser, ni con los mismos que tenían que estar metidos en el lío, que son las comunidades autónomas. Madrid ha dicho que no da tiempo a cambiar los libros. Castilla y León ha dicho que tiene problemas de implantación. Y era la consensuada. Entonces, a lo mejor es preferible retirar el proyecto, consensuar primero y luego ver. Porque yo creo que sí, que hay que hacer revisión de las leyes continuamente. Y la de la seguridad ciudadana como todas las demás. Pero lo que no puede ser es que con una ley en torno a la seguridad ciudadana confundamos la seguridad ciudadana solamente con el orden público, y es de que aquí no se mueva nadie, de que aquí no pase nada y de que aquí por coacción y por miedo la gente no salga. Y sí se pasa miedo en las manifestaciones, señor. Perdón. Sí que se pasa miedo en las manifestaciones. Sí que se pasa miedo. Porque últimamente hay determinados momentos en que las cargas policiales son tremendas. Y hay veces que tú vas tan pacíficamente y tan ricamente. Y de repente te encuentras con una situación que ni te la comes ni la bebes. Y cuando levantan una porra, le aseguro que no preguntan si usted estaba pacíficamente o estaba quemando un contenedor. Y no he quemado un contenedor en mi vida, dicho sea de paso. Por ahora, no sé, más adelante yo no aseguro ya nada. En este punto no aseguro ya nada. Entonces yo creo que se debería retirar. En cuanto al tema de la dimisión del ministro, pues mire, ¿qué quiere que le diga? O sea, es la ley de seguridad ciudadana. Es decir, que las concertinas no hacen daño, cuando luego estamos viendo lo que hacen. Es que de repente da una nota de prensa avisando que va a haber una historia en el País Vasco. Y nadie sabe quién ha dado la nota de prensa. Yo creo que este señor pues, sí que se debía marchar a casa. Y bueno, pues ahí lo mantiene. De todas maneras, nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Pina. Yo espero que se quema el contenedor. Me preocuparía como representante público. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señora secretaria general. 5 votos en contra, 2 abstenciones y 15 votos en contra, 5 votos a favor.